A continuación vamos a ver el teórico de excreción de agua y electrolitos, túbulo proximal, en el que estudiaremos los mecanismos por medio de los cuales esta porción de la nefrona lleva adelante el procesamiento inicial del ultrafiltrado glomerular. El túbulo proximal, es decir, la primera porción tubular de la nefrona, puede dividirse en una primera porción contorneada o túbulo contorneado proximal y una segunda porción recta o túbulo recto proximal. Si hacemos un corte transversal a nivel de la primera mitad del túbulo contorneado proximal, vamos a observar que la superficie apical de las células que conforman el túbulo, es decir, la superficie que está en contacto directo con la luz tubular, se encuentra aumentada por el desarrollo de microvellosidades que dan lugar a una estructura que se denomina borde en cepillo. El aumento de la superficie apical de estas células se relaciona directamente con la función principal que tiene esta porción de la nefrona, que es la de reabsorber la mayor cantidad de líquido y solutos posibles del ultrafiltrado glomerular para devolverlos a la circulación. A medida que avanzamos a lo largo del túbulo proximal, vamos a ver que el grado de desarrollo de ese borde en cepillo se reduce gradualmente, lo que se correlaciona también entonces con una reducción en la capacidad de reabsorción del túbulo proximal. En función de esa reducción en el grado de desarrollo del borde en cepillo, podemos dividir entonces al túbulo proximal en un segmento 1 que abarca la primera mitad del túbulo contorneado proximal, el segmento 2 que abarca la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y parte del túbulo recto proximal, y finalmente un segmento 3 que abarca la última mitad del túbulo recto proximal. Como ya mencionamos entonces, el túbulo proximal es el responsable del procesamiento inicial del ultrafiltrado glomerular. Vamos a ver que entre sus funciones principales podemos enumerar, en primer lugar, la reabsorción por parte de esta porción tubular de las 2/3 partes del sodio que se filtró a nivel glomerular, y como veremos a lo largo de esta clase, como consecuencia de la reabsorción de ese sodio, también se reabsorberá agua en cantidades iguales. El túbulo proximal también es responsable de la reabsorción de prácticamente la totalidad de moléculas como glucosa y aminoácidos, a través de mecanismos que pueden o no implicar la reabsorción de sodio. Y finalmente, las porciones más distales del túbulo proximal serán responsables de la secreción de ácidos y bases orgánicas. Comenzaremos entonces viendo cuáles son los mecanismos por medio de los cuales el túbulo proximal reabsorbe las 2/3 partes, es decir, recupera las 2/3 partes del sodio filtrados a nivel glomerular. El primer mecanismo es un mecanismo de cotransporte sodio-soluto, en el cual la reabsorción de sodio desde el espacio tubular hacia el interior de la célula de la pared del túbulo proximal está acoplada a la reabsorción de otros solutos tales como la glucosa o los aminoácidos. El segundo mecanismo es un mecanismo de contratransporte o antiporte sodio-protones, en el cual, en este caso, la reabsorción de sodio desde el espacio tubular, desde la luz del túbulo proximal hacia el interior de la célula de la pared tubular, está acoplada, en este caso, al intercambio es decir, a la secreción de protones en el sentido contrario. El tercer mecanismo que veremos es el de la reabsorción de sodio impulsada por la reabsorción de aniones cloruros. Vamos a ver que independientemente del mecanismo, a nivel del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe a través de dos vías principales. Una vía transcelular, en la que el sodio es reabsorbido desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, atravesando primero la membrana apical de la célula tubular y luego la vasolateral, y una segunda vía paracelular, por medio de la cual el sodio alcanza el espacio intersticial directamente desde la luz tubular a través de las uniones estrechas que mantienen unidas dos células tubulares. La reabsorción transcelular de sodio es un mecanismo que se desarrolla en dos etapas. La primera implica la entrada apical de sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula túbulo proximal en un mecanismo que se ve favorecido por dos factores. El primero de ellos es que, dado que el sodio se filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular, el contenido de sodio en el espacio tubular es mayor que el contenido de sodio en el espacio intracelular, generándose así un gradiente de concentración
favorable para la entrada apical de este ion. Además, dada la distribución desigual de cargas entre el espacio intracelular y la luz tubular, se genera un potencial de membrana intracelular en la célula del túbulo proximal que es negativo respecto al de la luz, es decir que la fuerza se genera un gradiente eléctrico que también favorece la entrada de sodio. Como consecuencia de esto decimos entonces que la entrada apical de sodio por la ruta transcelular es pasiva. La segunda etapa de la vía de reabsorción transcelular implica ahora la salida de esos sodios a través de la membrana vasolateral gracias a la actividad de una bomba de sodio-potasio ATPasa, que además es la responsable de mantener el gradiente de concentración de sodio favorable para su entrada a través de la membrana apical. En relación a la vía paracelular es importante destacar que el movimiento de solutos va a estar determinado por dos factores. El primero es qué tan permeable sea esta vía al movimiento de esos solutos, y el segundo, que se describirá con más detalle para cada uno de los mecanismos en los que está involucrado, es el establecimiento de un voltaje transepitelial que se genera como consecuencia del movimiento de iones entre la luz y el espacio intersticial. Vamos a empezar entonces a ver el primero de los mecanismos por medio de los cuales el túbulo proximal reabsorbe sodio, que como ya dijimos es el mecanismo de cotransporte de sodio con soluto, en el cual el soluto que se cotransporta con sodio es la glucosa. Gracias a este mecanismo, el túbulo proximal es capaz de reabsorber el 99% de la glucosa del filtrado glomerular. Es un mecanismo que requiere, en primer lugar, la entrada apical de glucosa desde la luz tubular al interior de la célula a través de cotransportadores que acoplan la entrada de esta molécula orgánica a la entrada pasiva de sodio desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Para que la reabsorción de glucosa, para que la glucosa que ingresó del túbulo alcance el espacio intersticial, es necesaria también que a nivel de la membrana vasolateral se expresen transportadores de glucosa que mueven a esta molécula a través de mecanismos de difusión facilitada en favor de su gradiente de concentración desde el interior de la célula hacia el espacio intersticial. Ahora bien, como estamos diciendo que la entrada de glucosa a través de la membrana apical está acoplada a la entrada pasiva de sodio, gracias a la actividad de estos cotransportadores, es necesaria entonces la participación en este proceso de una bomba de sodio-potasio ATPasa que garantice el establecimiento de un gradiente químico que favorezca la entrada de sodio por la membrana apical. En consecuencia, decimos entonces que la reabsorción de glucosa desde la luz del túbulo proximal hacia el espacio intersticial es un mecanismo de transporte activo secundario. Existen diferencias en cuanto al tipo de cotransportador de membrana apical y transportadores de membrana vasolateral para la glucosa expresados en los segmentos 1 y 3. En el segmento 1, el cotransportador sodio-glucosa es el del tipo SGLT2 y es un cotransportador que además de tener baja afinidad por la glucosa y una alta capacidad de transporte, es un cotransportador que mueve sodio y glucosa en una relación 1 a 1, es decir, por cada ion de sodio que se reabsorbe de la luz del túbulo, se reabsorbe una molécula de glucosa. A diferencia de este, en el segmento 3 del túbulo proximal, el cotransportador que se expresa es del tipo SGLT1 y acopla la entrada de dos iones de sodio a una molécula, de glucosa. Vamos a ver que a nivel de la membrana vasolateral también existen los transportadores de glucosa que se expresan son distintos. Independientemente de cuál sea el tipo de transportador de la membrana vasolateral, es importante entender que estos mueven glucosa desde el espacio intracelular al intersticial de manera independiente al movimiento de sodio. Estos transportadores son para el segmento 1 el GLUT2 y para el segmento 3 el GLUT1. Una de las consecuencias entonces de que se reabsorba sodio, que es osmóticamente activo,
junto con glucosa, que es una molécula eléctricamente neutra, es que se produce entonces la reabsorción neta de cargas positivas desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial, y este efecto es más pronunciado en el segmento 1 del túbulo proximal, donde el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbida. Como consecuencia de este movimiento neto de cargas positivas desde el espacio tubular hacia el espacio intersticial, se genera entonces una diferencia de potencial transepitelial, es decir, entre la luz tubular y el epitelio intersticial, que es luz negativo, como consecuencia de la cual los aniones, tales como el cloruro, para el cual en este segmento no existe un gradiente de concentración que favorezca su reabsorción, se moverá a través de una vía paracelular hacia el espacio intersticial. Una segunda consecuencia de la generación de esta diferencia de potencial transepitelial luz negativa es que cationes, para los cuales las uniones estrechas son permeables, experimentarán una fuerza de arrastre eléctrico que favorecerá el pasaje de estos desde el espacio intersticial nuevamente hacia la luz. Por este mecanismo se produce lo que se conoce como fuga de retorno, por medio de la cual una tercera parte del sodio que se reabsorbió vuelve nuevamente al túbulo al interior, a la luz del túbulo proximal. Esto también ocurre, como dijimos anteriormente, entonces en el segmento 1 del túbulo proximal. Una característica importante de los cotransportadores sodio-glucosa es que presentan un límite en cuanto a su capacidad de reabsorber glucosa, por encima del cual vamos a observar que ya no será reabsorbida la totalidad de la glucosa del filtrado glomerular, sino que comenzará a producirse la excreción de glucosa en orina o glucosuria. A esa capacidad de reabsorción máxima que presentan estos transportadores antes de la saturación se la conoce como transporte máximo, y la concentración plasmática de glucosa a la que el sistema alcanza esa saturación se la conoce como umbral plasmático renal de la glucosa. Si conocemos el valor del transporte máximo, es decir, de la máxima capacidad de reabsorción que tienen los cotransportadores, es posible calcular el valor del umbral plasmático renal. Para ello, nosotros hacemos la siguiente consideración. Nosotros sabemos que antes que el sistema se sature, antes de que el cotransportador se sature, la tasa de filtración, toda la glucosa filtrada, es reabsorbida. Es decir, la tasa de filtración de la glucosa es exactamente igual a la tasa de reabsorción. Basados entonces en la definición de umbral plasmático renal, que se define como aquella concentración de glucosa para la cual el transporte a través del cotransportador es máximo, reemplazamos entonces en nuestra ecuación el valor de la tasa de reabsorción por aquel valor que corresponde a la reabsorción máxima del cotransportador, definido como el transporte máximo. Despejando simplemente la concentración de glucosa de nuestra ecuación, encontramos que el umbral plasmático renal se puede calcular como el cociente entre el transporte máximo y la tasa de filtración glomerular. El hecho entonces de que la glucosa se reabsorba mediante mecanismos de transporte activo secundario y a su vez de que la reabsorción esté limitada, es decir, que el transportador presente una capacidad máxima de reabsorción, hace que este proceso se defina, que el proceso de reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal se defina como un proceso de transporte activo limitado por el transporte máximo. La siguiente gráfica representa la curva de titulación de la glucosa, que nos permite estudiar la tasa de excreción, reabsorción y filtración de la glucosa frente a cambios en la concentración plasmática de esta molécula. Lo primero que podemos observar, si observamos la línea amarilla, es que a medida que aumenta la concentración plasmática de glucosa, también lo hace la carga filtrada a nivel glomerular, y esto se debe a que la glucosa filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular. Si observamos lo que ocurre con la excreción, mientras nos encontramos dentro del rango fisiológico
de glucosa plasmática, la excreción es igual a 0. Solo cuando la concentración plasmática de glucosa alcanza valores ligeramente superiores a los 200 miligramos por decilitro, comienza a producirse la glucosuria. Es decir, que en este punto estamos en presencia del umbral plasmático renal para la glucosa. Finalmente, esta gráfica también pone en evidencia que la reabsorción de glucosa no es infinita, sino que alcanza un máximo de reabsorción, es decir, que los transportadores presentan saturación y se alcanza el transporte máximo. Este valor, se observa el valor de transporte máximo, corresponde aproximadamente a unos 400 miligramos por minuto de glucosa reabsorbida. Resulta interesante entonces pensar qué es lo que ocurrirá con el clearance de la glucosa antes y después de que se saturen los transportadores. El clearance de glucosa es un clearance clásico y responde a la siguiente ecuación. Está definido por el cociente que existe entre la tasa de excreción de la glucosa y la concentración plasmática de esta. Pues bien, como dijimos anteriormente, antes de que el sistema se sature, toda la glucosa filtrada es reabsorbida, es decir, nada se excreta en orina. Por lo tanto, en esas condiciones, antes de que el sistema se sature, el producto de la concentración urinaria de glucosa por el flujo urinario va a ser igual a 0. Por lo tanto, el clearance de glucosa antes de la saturación va a ser igual a 0. ¿Qué sucede después de que el sistema se sature? Una vez que los cotransportadores se saturen, vamos a observar, como ya dijimos, entonces que se va a comenzar a excretar glucosa en orina. La tasa de excreción de orina entonces va a estar definida por la diferencia que exista entre la glucosa filtrada por unidad de tiempo y la glucosa reabsorbida por unidad de tiempo. Dado que estamos diciendo que comienza a aparecer glucosa en orina, la glucosa reabsorbida tiene que corresponderse con la capacidad máxima de reabsorción del transportador, es decir, que esos transportadores deben estar operando a su transporte máximo. Como ya dijimos, el clearance de glucosa, que responde a una relación normal para el cálculo de un clearance, es igual al cociente entre la tasa de excreción y la concentración plasmática de glucosa. Vamos a reemplazar en esta ecuación el valor de la tasa de excreción de glucosa. Simplemente en este siguiente paso lo que hacemos es hacer una distribución del denominador. Posteriormente simplificamos la concentración plasmática de glucosa y obtenemos que el clearance de glucosa es igual a la tasa de filtración glomerular menos el cociente que existe entre el transporte máximo y la concentración plasmática de glucosa. Bien, como sabemos, la tasa de filtración glomerular va a ser igual al clearance de la inulina dada la capacidad que tiene la inulina de filtrar libremente a través de la barrera de filtración glomerular, pero no reabsorberse ni secretarse a nivel de la nefrona, a nivel de los túbulos de la nefrona. El hecho entonces de que el clearance de inulina sea igual a la tasa de filtración glomerular permite que en mi ecuación yo reemplace entonces la tasa de filtración glomerular por el clearance de inulina y llego a la conclusión de que el clearance de glucosa va a ser igual al clearance de inulina menos ese cociente entre el transporte máximo y la concentración plasmática de glucosa. ¿Qué me dice este resultado? Que cuando la concentración plasmática de glucosa sea infinitamente alta, el clearance de la glucosa será similar pero no idéntico al clearance de la inulina. Esto significa que a concentraciones plasmáticas infinitamente elevadas, la glucosa filtrada se comportará similar a la inulina, es decir, prácticamente toda la glucosa filtrada va a permanecer en el interior de los túbulos renales. Esto lo veo representado en la siguiente gráfica, para la cual en la que se grafica cómo se modifica el aclaramiento de glucosa frente a aumentos de la concentración plasmática de
glucosa. Lo que observo en esta gráfica entonces es que mientras me encuentra concentraciones plasmáticas que se encuentran por debajo del umbral, el volumen de plasma que fue completamente depurado de glucosa va a ser igual a cero porque toda la glucosa que se filtró se reabsorbió y volvió a ese plasma. Una vez que se supera el umbral, el clearance de glucosa comienza a aumentar progresivamente, con cargas de glucosa sumamente altas. Cuando la cantidad de glucosa reabsorbida se vuelve pequeña en relación a la cantidad de glucosa filtrada, la glucosa entonces tenderá a comportarse más como la inulina. Pasemos entonces ahora al segundo mecanismo por el cual el túbulo proximal es capaz de reabsorber iones sodio, que como ya describimos es el cotransporte sodio-protones, en el que la entrada apical de sodio en favor de su gradiente de concentración desde la luz tubular al interior de la célula del túbulo proximal es acoplada al intercambio de un protón que sigue el sentido contrario, es decir, pasa del interior de la célula del túbulo proximal hacia la luz del túbulo proximal. Vamos a ver que este mecanismo es fundamental para regular el pH de los líquidos corporales y es el responsable de la reabsorción de la totalidad de los iones de bicarbonato que se filtraron a través de la barrera de filtración glomerular y además de reabsorber la totalidad de esos bicarbonatos, también tiene la capacidad de producir nuevos iones bicarbonatos que van a ser capaz de neutralizar la producción de ácidos tales como el ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácidos no volátiles que se producen por día como consecuencia del metabolismo. Para que se produzca entonces el intercambio de sodios por protones a nivel de la membrana apical, es necesario entonces que se establezca un gradiente de concentración que favorezca el movimiento de sodio desde la luz al interior de la célula del túbulo proximal. Ese gradiente entonces nuevamente será generado por las bombas de sodio-potasio ATPasa ubicadas a nivel de la membrana vasolateral de las células del túbulo proximal. Por ello, este mecanismo de transporte resulta ser un mecanismo de transporte activo secundario. Vamos a ver que los protones que son intercambiados por los sodios de la luz tubular pueden tener tres destinos diferentes. El primero es titular todos los bicarbonatos que fueron filtrados a nivel glomerular. Esto va a producir la reabsorción de la totalidad de esos bicarbonatos. También pueden titular otros amortiguadores, tales como el fosfato o el amoníaco, y como consecuencia de... Bien, hay una carga positiva en ese amoníaco que está de más, pero básicamente la consecuencia de titular compuestos distintos al bicarbonato es la generación de nuevos iones, de nuevos bicarbonatos. El mecanismo que describiremos a continuación es el mecanismo por medio del cual la totalidad prácticamente de todos los bicarbonatos que se filtraron a nivel glomerular son reabsorbidos nuevamente al espacio intersticial. Clásicamente se creía que los protones que eran intercambiados a través de la membrana apical por iones sodios reaccionaban directamente con este bicarbonato, dando así lugar a la formación de ácido carbónico que se disociaba a dióxido de carbono y agua. Sin embargo, la cinética de formación de ácido carbónico a través de esta reacción es demasiado lenta como para que este mecanismo garantice la reabsorción total de bicarbonato desde la luz tubular. Esto significa que en realidad lo que sucede con el bicarbonato es que en una reacción que está catalizada por una anidrasa carbónica presente en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal, ese ion bicarbonato se convierte en dióxido de carbono y grupos oxidrilos, y el protón entonces, que fue intercambiado por sodio a través del antitransporte sodio-protón,
reacciona y neutraliza ese grupo oxidrilo para convertirlo en agua que posteriormente ingresará nuevamente a la célula del túbulo proximal. Por su parte, el dióxido de carbono que se formó a partir de ese bicarbonato ingresa a la célula atravesando la membrana apical y una vez dentro de la célula del túbulo proximal, una anhidrasa carbónica intracelular va a catalizar la conversión de ese dióxido de carbono en nuevos bicarbonatos. Esos bicarbonatos posteriormente serán reabsorbidos a nivel a través de la membrana vasolateral por diferentes mecanismos que se describirán más adelante. Y como consecuencia de esto entonces, estamos diciendo que por cada protón que se intercambió por sodio en la membrana apical de la célula del túbulo proximal, se reabsorbe un ion bicarbonato, un anión bicarbonato. Y lo importante de este mecanismo es comprender que ese bicarbonato que se reabsorbió o que se recuperó no es el mismo que se eliminó de la luz del túbulo proximal. Como dijimos entonces anteriormente, los mecanismos por medio de los cuales se reabsorbe ese bicarbonato a través de la membrana vasolateral son distintos para los segmentos 1 del túbulo proximal y para el segmento 3. A nivel del segmento 1, la reabsorción de sodio se lleva a cabo mediante un cotransportador de bicarbonatos sodios, el cual necesita de 3 iones bicarbonatos para transportar un ion sodio en el mismo sentido, desde el interior de la membrana de la célula del túbulo proximal hacia el espacio intersticial. Ya a nivel del segmento 3 existen dos mecanismos distintos para reabsorber el bicarbonato que se reabsorbió de la luz tubular, y estos mecanismos implican nuevamente un cotransportador de sodios bicarbonatos y además un intercambiador aniónicos que intercambia bicarbonatos desde el interior de la célula del túbulo proximal hacia el espacio intersticial por aniones cloruros en sentido contrario. Además de reabsorber la totalidad de los iones bicarbonatos, las células del túbulo proximal también van a producir bicarbonato nuevo. En este caso, los protones secretados hacia los túbulos intercambiados por sodio van a reaccionar con amortiguadores tales como el fosfato divalente, que se produce como consecuencia del metabolismo y filtra a través de la barrera de filtración glomerular. Y el destino final entonces de estos protones será la de ser excretados a través de la orina en forma de este fosfato monovalente. Como consecuencia de la producción de estos protones a nivel intracelular, en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica intracelular, entonces se produce nuevo bicarbonato que será reabsorbido por las vías antes descritas. Bien, se incluye la letra de la diapositiva del final del video anterior, en el que se explican los mecanismos detallados ahí. Y lo importante de entender las consecuencias de la producción de ese bicarbonato nuevo es entonces que por cada bicarbonato nuevo que se produce, se excreta un protón a través de la orina. Bien, el último de los mecanismos por medio de los cuales el túbulo proximal va a producir nuevo bicarbonato implica también un intercambiador de sodio-protones, pero en este caso el protón va a reaccionar, el protón que alcanza la luz del túbulo, va a reaccionar con un amoníaco que fue secretado por la misma célula del túbulo proximal. Vamos a ver que como consecuencia del metabolismo de la glutamina se producen iones de amonio que posteriormente e indirectamente se van a producir también iones bicarbonatos. Vamos a ver que ese bicarbonato producido es el que se reabsorbe, ese es el nuevo bicarbonato, mientras que el amonio, por su parte, se va a disociar en amonio más protones, y es ese protón el que se va a intercambiar por sodio a nivel de la membrana apical, mientras que el amoníaco generado de la disociación del amonio permea libremente la membrana apical y alcanza
a favor por un proceso que está favorecido por el gradiente de concentración, alcanza la luz tubular. Una vez en el túbulo, entonces, el protón reacciona con ese amoníaco, produciendo nuevamente iones de amonio que serán excretados con la orina. Entonces, nuevamente estamos en presencia de un mecanismo por medio del cual el túbulo proximal genera un nuevo bicarbonato y excreta un protón a través de la orina. Uno de los determinantes principales de la función del túbulo proximal es su elevada permeabilidad al agua. Vamos a ver que la reabsorción de cualquier soluto a nivel del túbulo proximal, principalmente la del sodio, que es el determinante de las molaridades, es el principal determinante de las molaridades de los líquidos corporales, da lugar a la reabsorción pasiva de agua. De hecho, a nivel del túbulo proximal, sodio y agua se reabsorben en las mismas proporciones, es decir, que la reabsorción de las 2/3 partes de sodio por los mecanismos descritos anteriormente dan lugar a la reabsorción pasiva de agua a través de vías que pueden ser tanto paracelulares como transcelulares y que están facilitadas a nivel del túbulo proximal en todos sus segmentos por la expresión de canales de acuaporinas, fundamentalmente los de acuaporina de tipo 1, que se expresan tanto en la membrana vasolateral como en la apical de las células del túbulo proximal. Si recordamos entonces al principio de la clase dijimos que los mecanismos por los cuales el túbulo proximal reabsorbe sodio eran tres. El primero incluía la reabsorción de sodio con solutos tales como la glucosa. El segundo incluía mecanismos de antitransporte sodio-protones, ambos mecanismos de transporte secundariamente activo o activo secundario. Y había un tercer mecanismo que era la reabsorción de sodio impulsada por la reabsorción de aniones cloruros. Ya vimos lo que ocurre con el cloruro a nivel del segmento 1 del túbulo proximal, donde la reabsorción de sodio con glucosa genera el movimiento neto de cargas positivas desde el espacio tubular hacia el espacio intersticial, con la consecuente generación de un gradiente transepitelial luz negativo, que es el responsable de que aniones, como el cloruro, sean reabsorbidos a través de una vía paracelular. La reabsorción preferencial de bicarbonato en los segmentos iniciales del túbulo proximal, así como la reabsorción de sodio y por consiguiente de agua en estos segmentos, comienza a dejar atrás al cloruro en el interior del túbulo proximal, que empieza a aumentar su concentración en el espacio luminal. Como consecuencia de este aumento en la concentración de los iones cloruros desde el segmento 1 hacia el segmento 3, se genera en este último un gradiente químico favorable para la salida de cloruros desde la luz tubular hacia el espacio intersticial. Una consecuencia de esta salida de cloruros a través de una vía principalmente paracelular es el establecimiento entonces ahora por el arrastre neto de cargas negativas desde la luz hacia el espacio intersticial de una diferencia de potencial transepitelial luz positivo que constituye la componente principal para que el sodio que se encuentra en el espacio luminal por fuerzas de repulsión también sea reabsorbido hacia el espacio intersticial. De esta manera entonces se genera a través de una vía paracelular la reabsorción de cloruros, de sodios dependientes de la reabsorción de cloruro. Vamos a ver que un segundo mecanismo para la reabsorción de sodio dependiente de cloruro implica la reabsorción transcelular de estos dos iones. El primer paso para que esto se produzca es que un ácido del lado intracelular, una forma protonada, pierda su protón, que será intercambiado a través de un intercambiador sodio-protones de la membrana apical con sodio del espacio luminal. El segundo elemento importante para la reabsorción transcelular de sodio impulsado por cloruro es un intercambiador aniónico. Vamos a ver que, como observamos en este esquema, cuando el ácido se desprotona, se forma un anión
que es el que será intercambiado por los iones cloruros presentes en la luz tubular. El protón, que fue intercambiado por sodio, por el intercambiador sodio-protones, va a reaccionar con ese anión intercambiado por cloruros y va a formar nuevamente un ácido que reingresará al espacio intracelular y mantendrá activo este loop de intercambio sodios aniones. Una vez dentro de la célula, entonces, los sodios que entraron por el intercambiador sodio-protones abandonarán la célula a través de la bomba de sodio-potasio TPasa, y los cloruros, que fueron intercambiados por los aniones, van a alcanzar el espacio peritubular desde el espacio intracelular a través de transportadores de cloruros o de cotransportadores cloruros potasios. A continuación vamos a hacer un breve análisis del perfil del cociente túbulo proximal de diferentes compuestos a lo largo de este túbulo. Este cociente se define como la relación de las concentraciones que existen de un soluto en el túbulo proximal respecto a las plasmáticas. Lo primero que vamos a observar, o que podemos observar, es lo que sucede con el cociente túbulo proximal de inulina. La inulina, como ustedes saben, una vez que ingresa al túbulo proximal, no se secreta ni se reabsorbe. Por lo tanto, un incremento en el cociente túbulo proximal de la inulina debe interpretarse como indicador de reabsorción neta de líquido a lo largo de todo el túbulo proximal. Si analizamos la relación túbulo proximal del sodio, observamos que ésta se mantiene prácticamente igual a 1 a lo largo de todo el túbulo proximal. Esto quiere decir que la concentración tubular y plasmática de sodio es prácticamente la misma a lo largo de todo el túbulo. Como describimos anteriormente, el túbulo proximal reabsorbe sodio, por lo que uno erróneamente podría pensar entonces que el sodio se está concentrando fuera del túbulo y diluyendo dentro. Sin embargo, como ya se mencionó, el movimiento de sodio genera el movimiento pasivo de agua en cantidades equivalentes. Como consecuencia de esto, su concentración se mantiene prácticamente idéntica entre el espacio tubular y el espacio peritubular. Como vimos también respecto al bicarbonato, la reabsorción de este anión se ve favorecida en los segmentos iniciales, lo que implica que habrá más bicarbonato en el espacio peritubular o plasmático respecto al bicarbonato contenido en el interior del plasma. Como consecuencia de eso, el cociente túbulo plasmático va a experimentar una caída a lo largo de todo el túbulo proximal, y lo contrario pasa con el cloruro, que como ya dijimos, del segmento 1 al segmento 3 experimenta un aumento en su concentración, básicamente por la reabsorción de líquido en los segmentos iniciales, por la reabsorción de líquido y por la reabsorción, de otros aniones como el bicarbonato. Finalmente, y como consecuencia de que prácticamente la totalidad de la glucosa es reabsorbida a nivel del túbulo proximal, como ya se describió por el mecanismo del cotransporte sodio-soluto, la relación túbulo proximal para la glucosa sufre una abrupta caída, lo que indica que prácticamente toda la glucosa, antes de alcanzar el primer cuarto del túbulo proximal, alcanza el espacio plasmático y desaparece del espacio tubular. Lo mismo ocurre para los aminoácidos. Ya para finalizar vamos a ver algunos mecanismos de reabsorción de solutos que involucran también a esta porción de la nefrona al túbulo proximal, y vamos a empezar en primer lugar por la reabsorción de aminoácidos. Como dijimos al principio de la clase, el 99% de los aminoácidos del filtrado son reabsorbidos a nivel del túbulo proximal, y casi la totalidad de esta reabsorción se lleva adelante a través de
un mecanismo de reabsorción transcelular. Este mecanismo implica la entrada apical de aminoácidos a través de una gran variedad de transportadores que pueden estar impulsados por sodio, por protones, así como intercambiadores de aminoácidos. Y ya en la membrana vasolateral, los aminoácidos salen de la célula hacia el espacio intersticial a través de algunos mecanismos que pueden ser en parte dependientes de sodios y también por mecanismos de difusión facilitada. Otra de las funciones importantes del túbulo proximal es la de reabsorber prácticamente la totalidad de los oligopéptidos que fueron filtrados a nivel glomerular. La reabsorción de los oligopéptidos puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes. Por un lado, esos oligopéptidos que alcanzaron el espacio luminal, que fueron filtrados a nivel glomerular, pueden ser hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes por oligopeptidasas que están presentes en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal. Esos aminoácidos serán reabsorbidos entonces a través de una vía transcelular como se describió anteriormente. Existen también a nivel del túbulo proximal cotransportadores de oligopéptidos protones que cotransportan, como bien dice su nombre entonces, oligopéptidos acoplados al cotransporte de protones desde la luz tubular hacia el espacio intracelular, y esos oligopéptidos, una vez dentro de la célula, serán hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes para abandonar la célula a través de la membrana vasolateral, también por los mecanismos ya descritos. Si bien decimos que la barrera de filtración glomerular es impermeable a las proteínas, vamos a ver que esta restricción es incompleta, por lo que el túbulo proximal es el responsable de reabsorber la pequeña fracción de proteínas que pudieran atravesar la barrera de filtración y alcanzar el espacio tubular. La reabsorción de proteínas se realiza en varias etapas. La primera es la unión de esas proteínas a receptores específicos presentes en la membrana apical. El segundo paso implica la internalización de esos sectores de la membrana que se encuentran unidos a la proteína, formando así una vesícula endocítica que una vez dentro de la célula se unirá a lisosomas que contienen enzimas que serán las responsables de hidrolizar esas proteínas a sus aminoácidos constituyentes para que finalmente estos aminoácidos abandonen la célula del túbulo proximal a través de la membrana vasolateral por los mecanismos descritos para la reabsorción de aminoácidos. Si bien la barrera de filtración glomerular es impermeable a las proteínas, vamos a ver que esta restricción es incompleta. Por lo tanto, es el túbulo proximal el responsable de reabsorber proteínas que pudieran haber alcanzado el espacio tubular. El mecanismo por medio del cual se produce la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal se denomina mecanismo de transcitosis e implica la reabsorción de proteínas en varias etapas. La primera es la unión de estas proteínas a la membrana apical de la célula del túbulo proximal a receptores específicos que posteriormente son endocitados formando una vesícula endocítica que se unirá a lisosomas que contienen las enzimas necesarias para hidrolizar esas proteínas a sus aminoácidos constituyentes. Una vez que sucede esto, esos aminoácidos entonces abandonan la célula a través de la membrana vasolateral por los mecanismos descritos para la reabsorción de aminoácidos. El túbulo proximal también es responsable de la reabsorción de urea. En las porciones más iniciales del túbulo proximal, la concentración de urea en el espacio luminal es prácticamente idéntica a la del espacio intersticial. Sin embargo, vamos a ver que como consecuencia de la reabsorción de sodio en los segmentos iniciales del túbulo proximal y la consecuente reabsorción de líquido, la concentración de urea en el interior del túbulo proximal comienza a aumentar, generándose así un gradiente de concentración que favorece entonces la reabsorción de este compuesto
tanto por vía transcelular como por vía paracelular. Vamos a ver que el túbulo proximal también tiene la capacidad de reabsorber calcio. Del total del calcio plasmático, aproximadamente el 60 permanece en forma libre, es decir, no unido a proteínas plasmáticas, por lo que constituye la porción filtrable, y de ese calcio que se filtra, las 2/3 partes son reabsorbidas a nivel del túbulo proximal. Los mecanismos por los cuales el calcio se reabsorbe son principalmente a través de una vía paracelular y están favorecidos por dos factores distintos. En primer lugar, como ya describimos por la reabsorción como consecuencia de la reabsorción de sodio y de otros solutos, se produce la reabsorción de agua y la concentración de este ion en el espacio tubular entonces comienza a aumentar. De esta manera se genera un gradiente de concentración favorable para la reabsorción de calcio desde la luz al espacio intersticial. El segundo factor que favorece la reabsorción de calcio desde la luz tubular es el establecido por el potencial transepitelial luz positivo que se genera a nivel de los segmentos más distales del túbulo proximal como consecuencia, como ya se describió anteriormente, de la reabsorción de cloruros. El túbulo proximal también es responsable de la reabsorción de potasio por vía paracelular. Hay un error en la diapositiva que habla de una vía transcelular. La reabsorción de potasio se realiza por vía paracelular y está favorecida por dos factores similares a los factores implicados en la reabsorción de calcio. Por un lado, la reabsorción de agua en los segmentos iniciales del túbulo proximal da lugar a un aumento en la concentración de este ion en el espacio tubular, lo que genera un gradiente de concentración favorable para la reabsorción de potasio hacia el espacio intersticial. El segundo factor implicado en la reabsorción de potasio es la conversión del potencial transepitelial de luz negativo a luz positivo por la reabsorción de cloruros en el segmento más distal del túbulo proximal, lo que favorece también entonces la reabsorción de este ion hacia el espacio intersticial. Una característica importante en lo que respecta a la reabsorción de potasio es que la membrana vasolateral de las células del túbulo proximal son altamente permeables a este ion y presentan en su superficie varios canales que permiten la salida de potasio desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, lo que impide, por un lado, que el potasio, que es bombeado hacia adentro por la bomba de sodio-potasio TPasa, se concentre y consecuentemente pueda entrar al túbulo proximal. Gracias a esos canales presentes en la membrana vasolateral, ese proceso se ve impedido. Y otra de las consecuencias de la alta permeabilidad de la membrana vasolateral hacia el potasio es que justamente la salida de estos potasios garantizan que el potencial de membrana del lado intracelular de estas células del túbulo proximal sea negativo respecto al potencial respecto a la luz del túbulo, que como dijimos al principio de la clase, es fundamental para la entrada pasiva apical de sodio a la célula del túbulo proximal. Bien, y para finalizar entonces, vamos a ver que el túbulo proximal también tiene la capacidad de secretar el PA que no fue filtrado a nivel glomerular. Este mecanismo implica la participación de varios elementos. En primer lugar, debe producirse el cotransporte de un dicarboxilato, como el alfa-cetoglutarato, con sodio desde el espacio intersticial al interior de la célula. El sodio que ingresa por este cotransportador será expulsado o bombeado hacia afuera por una bomba de sodio-potasio TPasa vacío lateral, mientras que el dicarboxilato que ingresa a la célula genera un gradiente de concentración favorable para abandonar la célula a través de un antitransportador dicarboxilato PA.
De esta manera, entonces, el PA se define como un mecanismo de transporte activo terciario, ya que su entrada está acoplada a otro mecanismo de cotransporte que a su vez está acoplado a la bomba de sodio, a la actividad de una bomba de sodio-potasio ATPasa. Una vez dentro de la célula, la salida, la secreción apical de PA ocurre probablemente por dos mecanismos distintos. Uno es un mecanismo de difusión simple, eh, ya que, o difusión facilitada, perdón, favorecida por el hecho de que la carga del PA es coincidente con el potencial de membrana eléctrico negativo del interior de la célula, por lo tanto, esta fuerza favorece la salida de PA desde el espacio intracelular a la luz tubular. Y otro posible mecanismo para la secreción de PA es un intercambiador apical aniónico que acopla la salida de PA a la entrada de aniones desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Bien, y con esto damos por finalizada la clase. La bibliografía recomendada es Fisiología Médica del Boron, tercera edición.